corazón resiste lo que resiste la cola, así que voy a tratar de ser lo más breve posible con este sermón, pero en realidad es un estudio que la verdad que me impactó mucho, me pareció bien necesario y mucho de eso también sale de las lecturas que tenemos con el grupo de los viernes. Así que estoy adelantando un poco el capítulo para la semana que viene, no tienen excusa para leerlo igual lo que en el grupo del viernes. Pero lo que quiero hablar hoy es, cuando nosotros pensamos en el cristianismo, we will not be able to do a long translation because it's going to be super long. Is that okay? You can give him the tips of what's going on. Also, because Ron is helping me with PowerPoint. Cuando nosotros pensamos en el cristianismo, todo el cristianismo nace y muere en lo que tiene que ver con la resurrección. El cristianismo, la base fundamental de lo que nosotros creemos, nace en la resurrección de Jesús. Si nosotros, el cristianismo es lo que lanzó la iglesia, el cristianismo es lo que comenzó, la resurrección es lo que lanzó el movimiento cristiano. Si nosotros no tenemos la resurrección de Jesús y Jesús, de hecho, no resucitó, es game over. Perdimos todo lo que establece nuestra fe. Porque, por ejemplo, cuando Jesús murió, nadie esperaba a nadie. Vamos a hablar de lo que es la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, nadie esperaba a nadie. Cuando los discípulos fueron a la tumba, no dijeron, no se pusieron cuando estaban a punto de llegar los 3 días y empezaron 10, 9, 8, empiezan las trompetas, 7, 6, preparen los tambores, 5, esperando que Jesús resucite. Cuando Jesús falleció, lo que todos esperaban era lo que esperaban de una persona normal que fallece, que se quede muerto. Cuando fueron a la tumba y vieron que el cuerpo no estaba ahí, no dijeron resucitó, dijeron se han robado el cuerpo. No esperaban que Jesús resucite. Nadie cuando fueron a la tumba, nadie esperaba a nadie en ese momento. Y me encanta, vamos a ver cómo Pablo, el apóstol, lo resume todo esto. Él dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvados, si guardan tal y como se los prediqué. Si no, habrán creído en vano. Sigue. Porque les transmití en primer lugar lo que a su vez recibí, esto vamos a volver a un momento, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, este es Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Esta parte es bien importante porque cuando Pablo está escribiendo esto, significa que muchos que vieron a Jesús resucitado todavía están vivos. Y lo que Pablo está diciendo, si no me creen, háganse un viajecito a Jerusalén, que iban a ver a gente que vieron a Jesús crucificado y que después estuvieron comiendo con él. Pablo está diciendo, no estoy mintiendo, hay gente que puede testiguar de lo que estoy diciendo. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los 12 apóstoles. ¿Sigue? ¿No sigue? Bien, más tarde a los 12 apóstoles, quedamos ahí. Así que sigue. Bien. Ya que la resurrección de Jesús es la base del cristianismo, ya que la resurrección de Jesús es con lo que comienza todo el movimiento cristiano. El motivo por el que quiero hablar esto es porque es específicamente para tres tipos de personas y que generalmente todos dentro y fuera de la iglesia entran dentro de esta categoría. El primer grupo de personas es aquellos que creen pero a veces dudan, y eso es bien normal, porque nos pasa a todos. Un motivo por el que me fui a estudiar teología es porque tenía dudas de cosas que habían en las Escrituras que no tenían sentido, que para mí se contradecían. Como decía Flanders, hago inclusive aquellas cosas que contradicen aquellas cosas que contradicen aquellas cosas. Entonces, para aquellos que creen, pero a veces se preguntan, ¿hay algo más allá de esto? Aquellos que se preguntan, me quedando mal, lo pasé de PowerPoint aquí. Aquellos que se preguntan, ¿cómo alguien en el siglo XXI puede creer algo como esto? ¿Cómo alguien en el siglo XXI, después de todas las cosas que vimos, puede creer que alguien resucitó de la muerte? Eso solamente pasa en las películas. Y luego para aquellos que se preguntan si pueden volver a creer, aquellos que cuando eran chicos iban a la iglesia, aquellos que cuando eran chicos fueron bautizados, que tomaron la comunión, confirmación,
pero que por X o por B se terminaron alejando de la iglesia. Creo que también es el caso de muchos de los hijos de las personas que están acá, que eran muy activos en la iglesia, eran personas de mucha fe, pero después, por X razones, muchas veces nuestra propia culpa, se fueron. Este mensaje es para esos tres tipos de personas. ¿Por qué? Porque el argumento principal que hay respecto del cristianismo es la resurrección. Si a nosotros nos desbaratan la resurrección, el cristianismo no tiene sentido. Pablo lo dice en otra carta. Dice que sin la resurrección nuestra fe es sin sentido. Y que la historia de la resurrección es un mito que fue escrito luego de décadas y décadas y décadas, y tal vez cientos de años de tradición oral. Porque la Biblia, como la conocemos hoy, como la tenemos compuesta en el librito, apareció después del año 300 después de Cristo. No fue un libro que fue compuesto enseguida. Entonces lo que dicen es que los escritos fueron realizados mucho tiempo después de que los eventos pasaron. Entonces no hay manera de corroborar que la resurrección pasó. Así que le voy a pedir por 15 minutos, si Dios quiere, que se pongan que se enfoquen, que voy a hacer lo posible para que estén ahí en el PowerPoint, para que les quede la idea de última. Si se complica se las mando, pero para por lo menos dar un motivo de cómo nuestra fe tiene una razón de ser, que no es una fe sin sentido, que no es una fe en un mito, y por qué nosotros creemos que la fe en la resurrección tiene validez. Porque el gran problema que se encontraron todos aquellos que contradicen la resurrección es el apóstol Pablo. Él fue el gran problema que se encontraron muchos, porque no hay erudito, no hay académico respetable actualmente en el momento que niegue que Pablo fue un personaje histórico, que Pablo realmente existió. Hay documentos, hay escritos, inclusive por personas que no son religiosas, por ateos, agnósticos, que consideran que Pablo el apóstol existió. Y hay un profesor que tuve en la universidad que se especializa en Pablo, y él dice que cuando se le pregunta, lo mismo que ellos están fascinados con Pablo, ¿por qué esa fascinación con Pablo? Y es porque te dicen que Pablo tuvo una influencia en el cristianismo inclusive mucho mayor que Jesús. El apóstol Pablo fue el que formó muchas de las doctrinas que nosotros tenemos hoy. El tema con el apóstol, nosotros tenemos ahora en nuestras Biblias, tenemos alrededor de 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo. Pero no sé si alguno de ustedes conoce la palabra pseudopígrafa, creo que se escribe así, traté de buscar la traducción más cercana. Pseudopígrafa es una palabra que se utiliza para escritos que alguien hizo a nombre de otra persona. ¿Sí? Era muy común en los primeros tiempos que alguien escriba algo y vaya al librero y diga, che, tengo este documento que escribió Pablo, y lo empiezan a leer. Entonces, de esas 13 cartas que nosotros tenemos que se le atribuyen a Pablo en el Nuevo Testamento, solamente 7 de ellas están comprobadas que son cartas indiscutibles que escribió Pablo, entre esos Romanos, 1 Corintios, 2, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses y Filemón. No hay ningún académico del Nuevo Testamento que piense que Pablo no escribió alguna de estas, por contexto histórico, palabras, manera de escribir, las semejanzas. Y la que leímos ahora, 1 Corintios, fue escrita en el año 55, más o menos después de Cristo. Por los nombres que utiliza y lugares de los que habla, se ubica dentro de ese lado. Ahora, esto es decir, vamos a ver una línea de tiempo. Se calcula que Jesús, más o menos, ¿no?, para ayudar al propósito de lo que vamos a hablar hoy, línea de tiempo, que Jesús falleció en el año 30-32 de lo que sería después de Cristo, y que esta carta se escribió en el año 55, que está más o menos por acá. En el año 55 después de Cristo. Pablo en la carta habla en pasado, si ustedes sobre una visita que él hizo, dice, les escribo sobre aquellos que le hablé, y dice, fue más o menos en el año 52, 3 años después, antes de que escribió la carta. Y él les dice en 1 Corintios 15:1, él dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Les está recordando en una carta algo que ya les había dicho, que han recibido y en el cual permanecen firmes. Y sigue, porque les transmití en primer lugar lo que a su vez a mi vez recibí. Pablo está diciendo, esto que yo les estoy escribiendo ahora, de lo cual les compartí antes, también yo lo recibí de alguien más.
no lo inventé yo, lo recibí de alguien. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y porque transmití en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día, me quedo corto ahí, resucitó, al tercer día resucitó. Nadie discute que, así como nadie discute que Pablo fue una figura histórica, nadie discute que Jesús fue una figura histórica. Tampoco ya no se discute que Jesús fue crucificado por el Imperio Romano. Entonces, una vez que uno establece que tanto Jesús como Pablo fueron personajes históricos que son caracteres de la historia que son comprobables, lo que entra ahora es el tema, bueno, ¿qué pasa con la divinidad de Jesús? ¿Qué pasa con la resurrección? Pablo, antes de escribir esta carta en el 55, antes del 52, Pablo hizo otra visita, hizo otro viaje. En el año 44 él visitó lo que se conoce como Chipre. En ese tiempo, cuando Pablo compartió esto, él ya estaba hablando de la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde estamos ahora? Estamos hablando de que alguien estaba hablando de la resurrección, escribiendo sobre la resurrección 20 años después de que pasó, y él estaba diciendo que ya había gente viva que había visto a Jesús había resucitado. Pero ella estaba hablando de eso en el 52. Él antes de eso hizo un viaje a hacer más o menos lo mismo, ir y contar a la gente que Jesús resucitó. Entonces podemos trazar los documentos sobre la resurrección de Jesús hasta 12 años después de que Jesús había resucitado. Sigue, quiero que tengo otro pasaje. Y dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y a los 12. Este es el mensaje que Pablo, y ahora van a ver bien la importancia que tiene este pasaje, tal vez algunos no tengan idea, pero ya van a ver, es muy, muy, muy bueno. Pablo estaba compartiendo eso. ¿Por qué dice Pablo que alguien le había compartido eso? ¿Cómo sabemos que Pablo recibió esto de alguien? Lo sabemos porque él escribió sobre esto. ¿Se fijan? Y lo dice en otra de sus cartas indiscutibles, que es Gálatas, que es lo que teníamos recién ahí. Dice: luego de allí a 3 años, él está hablando 3 años después de que él se convirtió, 3 años después de que tuvo el encuentro con Jesús, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Fíjense el detalle. Y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Esto es clave. Acá Pablo está reconociendo a Santiago, Jacobo en algunas Biblias, como el hermano de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Santiago no se volvió seguidor de Jesús sino hasta después de la resurrección. Porque Santiago no lo encontramos en las historias de los 12 o de los otros discípulos, no resalta sino hasta después del hecho de la resurrección. Entonces, si calculamos, se calcula que Pablo visitó a Pedro y a Santiago alrededor del año 40 después de Cristo, y que fue 3 años después, el año 37 más o menos, por ahí puede ser menos. Entonces son fechas tentativas de que Jesús en teoría había resucitado. Entonces podemos trazar los documentos o lo que se dice de la resurrección de Jesús, no 100 años, no 50, no 20, no 40, sino podemos trazar de que se estaba hablando de la resurrección de Jesús alrededor de 5 años después de que había resucitado. ¿Y por qué esto es importante? Porque si alguien estuviera inventando esta historia, habría gente que lo podía haber contradecido. Porque la excusa generalmente es que los evangelios se escribieron para mantener cierto estatus político religioso en orden. ¿Sí? Y eso puede ser que se pueda, y eso se desprende mucho de la idea de los evangelios, porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos después del año 60 después de Cristo. Entonces se puede llegar a discutir eso un poco, pero el problema que tenemos es Pablo. El problema que tienen aquellos que contradicen eso es Pablo, porque Pablo está registrando, está documentando que ya se hablaba de eso y que había gente que lo había visto alrededor de 5 años después de que Jesús había resucitado. El primer registro de la resurrección de Jesús no la tenemos en los evangelios. El primer registro de la resurrección de Jesús lo tenemos en la carta a los Corintios que Pablo habla.
Y esto es lo importante, y esto es algo impresionante que a mí me encanta, a mí todas estas cosas me ponen loco. Y es que algunos están relacionados con las palabras credo. ¿Conocen las palabras credo? Sí. Más que nada también aquellos que vienen de tradición católica, el credo se repite en muchas misas, hay iglesias que lo repiten mucho. Con las chicas lo aprendieron ahora en todo este en inglés, se lo aprendieron todo ya, ¿no? Y van a saber. Credo es una palabra que se utiliza, es un conjunto de afirmaciones cuidadosamente armadas para asegurar la transmisión sin error de algún tipo de información importante, especialmente en términos religiosos. ¿Por qué es importante el credo, especialmente en el primer siglo? En las ciudades grandes, solamente el 15% de la gente se cree que podía leer y escribir. ¿Sí? La mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Cuando uno salía de las grandes ciudades, la gente normalmente no sabía leer ni escribir. Entonces, la manera en la que se mantenía la información era creando especies de sonetos, canciones o poemas que tengan cierta rima y que puedan ser transmitidos, que la gente aprenda y que pueda ser transmitido. ¿Se fijan? Eso es lo que dice Pablo, esto es lo que yo recibí, que Cristo murió, que al tercer día resucitó, que se le apareció. Y la gran mayoría de los académicos, no puse la versión en griego ahí, pero el pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. En el griego, en el lenguaje que está escrito eso en el 1 Corintios, rima. En el griego es un cantito. No es una traducción fiel, pero la manera en la que esto quedaría es más o menos así. Por nuestros pecados Cristo murió, fue sepultado y resucitó, a Cefas y a los 12 se mostró. Por nuestros pecados Cristo murió, fue sepultado y resucitó, a Cefas y a los 12 se mostró. Por nuestros pecados Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es fácil. Después de escuchar algo así un par de veces, como la canción Despacito, se pega, inclusive vas caminando y la vas tarareando. Esto no es la traducción oficial de lo que dice 1 Corintios, pero es muy difícil traducirla con el tono y la rima que está escrito en el lenguaje original. Y se considera, la gran mayoría de los eruditos de teología y teólogos consideran que esto que leemos en 1 Corintios era un credo que estaba dando vueltas en los primeros años después de Jesús, porque se han visto registros de exactamente eso en varios lugares y en varias escrituras, lo que significa que la resurrección de Jesús fue lo que comenzó todo. Ahora, ¿prueba esto que Jesús resucitó de los muertos? No. ¿Prueba esto que Jesús decía quién él era que era? No. Pero una de las cosas porque es importante entender que esta transmisión viene para atrás, que tenemos un registro de esto, es por lo siguiente. ¿Saben? Que la carta de Pablo es evidencia de que gente en Jerusalén que vio a Jesús morir, creyeron que él resucitó entre los muertos. Gente en Jerusalén que vio a Jesús morir. Pablo está diciendo, hay gente que todavía está viva. Vayan y comprueben lo que estoy diciendo. Entonces la carta de Pablo prueba dos cosas. Que la resurrección de Jesús no fue el producto de décadas de transmisión oral, sino que la resurrección de Jesús se estaba hablando enseguida. No fue algo que se inventó mucho después para poder lograr un status quo a través del cristianismo. La otra cosa que prueba es que la creencia en la resurrección fue documentada mientras los testigos aún estaban vivos. Lo que significa que si Pablo hubiera escrito algo que no era verdad, hubieran salido un montón a decir, nada que ver, no pasa esto. Ahora, con esto, ¿cuál es el problema? Voy a atrás. Pueden decir, Pablo por ahí está mintiendo. Cualquiera puede ser, no, escribir algo y ir a predicar a todo el mundo. Pero hay un motivo por el cual nadie considera a Pablo un mentiroso, y es porque su vida validaba su creencia. Donde Pablo iba, había problemas. Donde Pablo iba, era golpeado, echado fuera, torturado, al punto de que
vio la muerte cara a cara y lo terminaron matando. Nadie cree en algo, si fuera una mentira aquello que Pablo estaba predicando, se hubiera echado para atrás enseguida. Cuando alguien trata de seguir una mentira hasta el final, tarde o temprano uno se termina dando vuelta, a menos que estés completamente loco, que ese es otro punto, que ahora lo voy a ver. Pero el tema es que no se puede considerar a Pablo un mentiroso porque su vida validaba en lo que él creía. Ya sea que haya sido verdad o no, él creía que Jesús había resucitado de los muertos, porque él había visto a Jesús, porque él había estado con los discípulos y habían testigos que lo habían visto también. Entonces, bueno, por ahí Pablo estaba loco, como todo loco, a veces se creen sus propias mentiras. Cuando uno lee la carta de Romanos, una de las cartas más largas que tenemos, que es otra carta indiscutible de Pablo, es una carta impresionante, porque es como una carta escrita por un abogado del primer siglo. Tiene detalles y puntos tan certeros que una persona que no estuviera en sus cabales no podría escribir. Entonces, una persona que escribe algo semejante no puede ser acusada de loco. Es una persona intelectual, educada, y es algo que muchos historiadores reconocen. Pablo cometió la locura de dejar, era posiblemente un fariseo, de dejar su posición oficial, de dejar su familia y empezar a recorrer los puertos más importantes del Mediterráneo, diciéndole a los judíos: encontramos al Mesías, fue sepultado y resucitó. Y no solamente eso, sino que fue a los gentiles, a decirle a los gentiles, decirle: che, Dios vino y vino en un judío. Una locura. La vida de Pablo validaba su creencia, y no lo podemos llamar tampoco loco, porque las cartas que él escribió eran tan impresionantes que una persona en sus cabales no podría haber compartido. Ahora, el tema de la resurrección de Jesús prueba algo. Primero, que la Biblia no creó el cristianismo, porque la Biblia, como compendio, como la conocemos, no pasó hasta el año 300 después de Cristo. Segundo, que los cristianos no crearon el cristianismo. Lo que creó el cristianismo fue la resurrección de Jesús. Eso es lo que creó el cristianismo. Cuando los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, creo que eran, habían sido puestos en prisión y los pusieron enfrente de aquel que crucificó, que mandó a condenar al jefe, a la cabeza de su movimiento, esto es lo que dijeron: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, porque le preguntaron también el nombre de quién hacen estas cosas. El nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes, ellos estaban viendo cara a cara al que había mandado a crucificar a Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios lo resucitó entre los muertos. Un par de semanas, meses después de la resurrección, Pedro ya estaba hablando de resucitó. El mensaje de la resurrección era el tema central del cristianismo. No era: vení que vas a ser sano, vení que vas a ser prosperado. El mensaje central del cristianismo era que Jesús había resucitado. Y siguen: porque no hay otro nombre bajo el cielo, otro nombre dado a los hombres, por el cual nosotros debamos ser salvos. Y continúa: y viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción, bien importante esto, ni cultura, estaban maravillados, reconocían por una parte que habían estado con Jesús. Sabían de Jesús. El contexto en el que ellos vivían, sabían quién Jesús era y atribuían su instrucción al hecho de haber estado con Jesús. Y cuando ellos los presionaron y le dijeron: no hagan más esto es lo que respondieron ellos. Mas Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Bien importante. ¿Se acuerdan? El mensaje en Pascua era: Juan vio y creyó. Ellos dicen: hemos visto y oído. ¿Cuál es lo importante de esto? Que nadie puede amenazar a un grupo de gente, mujeres o hombres, que no le tengan miedo a la muerte. Vos podés amenazar todo lo que quieras, pero a un grupo de gente que vieron que la resurrección sucede, no los podés asustar. Y van a dar hasta lo último que tienen, porque no pueden dejar de hablar en lo que han visto y lo que han oído.
y que todo se resumió en más o menos así un credo, así que por nuestros pecados Cristo murió, fue sepultado, resucitó, a Cefas y a los 12 se mostró. Entonces a todos aquellos, estos tres tipos de personas, aquellos que creen pero que a veces dudan, sepan entender que nuestra fe tiene razón, tiene una razón de ser. Lo que acabo de mostrar no prueba que Jesús resucitó, pero sí prueba que aquellos que estaban con Él y que podemos trazar y que históricamente son personajes reales, creían que era la resurrección de Jesús, y aquel que escribió la carta dijo: hay gente que todavía vive, y no lo contradijeron. A los que se preguntan cómo alguien puede creer esto, bueno, lo acabamos de ver. Y aquellos que se preguntan si pueden volver a creer, aquellos que se preguntan si reconectar con esa fe de sus primeros años, siempre es bueno volver. Porque la realidad es esta: que por nuestros pecados Cristo murió, fue sepultado y resucitó. A Cefas y a los 12 se mostró. Ahora, recordando este momento, recordando este tiempo, los invito a ponerse de pie.